Buenas tardes, ¿puedes decirme tu nombre? Amadeo Olvera. Tú que eres una persona joven, eh, tú viviste en la época de los presidentes o recuerdas más la época de los presidentes Vicente Fox y Calderón, ¿no? Así es. Sí, sí. Dime, en la época de Vicente Fox, ¿qué recuerdas de la economía? Pues la economía en cuanto a Vicente Fox tuvo un periodo de estabilidad muy grande. Digo, hay que recordar que no hubo ninguna crisis en el periodo 2000-2006, lo cual favoreció mucho a que México retomara las relaciones económicas que había con otros países. Por lo tanto, hubo mucha prosperidad, hubo mucho ahorro y nos recuperamos de los periodos feos que hubo con anterioridad. Me acuerdo, más o menos estaba niño, pero me acuerdo que la economía empezó a crecer. ¿Qué recuerdas si había inversión o una muy buena inversión en el sector educativo? Sí, en México siempre ha habido inversión en el sector educativo. Yo creo que pues hay inversiones malas, pero recuerdo que sí hubo inversión en el sector educativo. Y en cuanto al sector de salud, En cuanto al sector de salud, se construyeron muchos hospitales. Recuerdo que una de las ventajas del presidente Fox fue eso, los hospitales, y que se enfocaron mucho en que la población más pobre accediera a un seguro. ¿y tú crees que las estrategias aplicadas durante ese sexenio fueron las correctas o llevaron a México a un buen lugar? Sí, sí, yo creo que posicionaron a México en un buen lugar, nos dieron una buena proyección, no solo en México, sino a nivel internacional, para seguir creciendo. Creo que fue un buen periodo para México. ¿Crees que ese momento hubo una muy buena seguridad en México? Considero que sí. Entonces la seguridad estaba bastante bien en esa época. Sí, estaba bastante bien, estaba muy tranquilo, digo, no escuchaban las cosas que escuchan hoy en día. Ok, ¿y con el presidente Calderón las cosas cambiaron? Demasiado. Fue un brinco espectacular de un presidente a otro. ¿Por qué crees que pasó esto? Porque pues Calderón digamos que llegó con estrategias un poco menos conservadoras que las de Vicente Fox, y tanto económicamente como en seguridad creo que hubo estrategias muy buenas. Eh, una de las cosas que pasó durante el sexenio de Calderón fue pues, que se inició, por ejemplo, el conflicto armado contra el narcotráfico. ¿Tú crees que esa fue una buena estrategia o una mala? Yo creo que fue una buena estrategia. Yo creo que la gente piensa de una manera equivocada que fue una mala estrategia por la cantidad de víctimas, pero si te fijas, hoy en día hay el mismo número de víctimas y no escuchamos que haya las mismas aprehensiones de cabecillas de grupo de crimen organizado. Yo creo que hubo muchos resultados, sí hubo bajas, pero también hay que tomar en cuenta que las bajas eran de grupos criminales. Entonces hay que valorar qué tipo de bajas había y qué tipo de bajas hay hoy en día, y hay que ver qué resultados se lograron. Creo que nadie le había puesto la atención que se merecía al crimen organizado, y el presidente Felipe Calderón puso el dedo sobre el renglón en cuanto al narcotráfico. Dime tú, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que pasó en cuanto bueno, el sector educativo tú viste que mejorara con Calderón o se mantuvo igual que con Vicente Fox? Se mantuvo igual, y el poder de los sindicatos, de estos grupos fácticos que ejercen siempre presión sobre el gobierno, incrementó. Desgraciadamente en México durante los años se les estuvo mimando y mimando y mimando hasta que en este momento llegamos a una situación incontrolable en el Estado y en el país. Y creo que durante el sexenio de Felipe Calderón se les mimó demasiado a los grupos de maestros, porque ahora pues estamos en una situación pues un poco descontrolada, ¿no? Entonces creo que faltó que pusieran atención a la educación, y no a la educación de los niños, sino a los maestros en sí, para ponerlos en su lugar. Muy bien. Y sobre, pues, la seguridad dices que hubo un cambio muy grande, ¿no? Y en cuanto a las personas, había una mayor seguridad hacia las personas en general. Sí, sí, claro. Hubo periodos y lugares como Apatzingán, como Tamaulipas, en los que la seguridad estaba y está muy mal, pero en sí las calles empezaron a limpiarse. ¿Tú crees que en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto la guerra se mantuvo o se tranquilizó con respecto a como antes estaba? Se mantuvo, pero se le quitó intensidad.
Yo creo que debió haber seguido con el mismo ritmo para poder eliminar el problema de una forma rápida, pero se mantuvo con menor intensidad. ¿Tú qué dirías que fue lo peor que pudo pasar en el durante el sexenio de Vicente Fox? Lo peor que pasó durante el sexenio de Vicente Fox fueron tantos problemas que tuvo con Cuba y Estados Unidos, así como algunas cosas, problemas personales que él tenía, tanto con su esposa como con los hijos de su esposa. Creo que eso manchó un poco la imagen de la presidencia. ¿Y tú cuál crees que fue la peor estrategia o lo peor que pudo pasar durante el sexenio de Felipe Calderón? Lo peor fue la manera en la que llegó al poder. Yo considero como mexicano que llegó legítimamente, pero el hecho de que casi un 25-26% de la población de México creyera lo contrario causó muchísima inestabilidad y condicionó desde un principio el sexenio. Creo que la gente le perdió credibilidad desde el inicio por esas estupideces que se pensaban del fraude, pero bueno, eso fue lo que pudo pasar. ¿Tú crees que de estos dos presidentes a los tiempos de ahora ha habido un cambio muy grande en general en Sí, claro, México? claro que sí, o sea, en México ya no somos la imagen internacional que éramos. Creo que ante el extranjero yo considero dos grandes vertientes, la inversión extranjera y el turismo. México llegó a tener inversión extranjera gigantesca y llegó a tener un turismo cuarto nivel nacional, digo internacional. Pero con las estrategias que se están tomando hoy en día, como la cancelación del aeropuerto, como una mala imagen con los inversionistas internacionales, creo que eso está promoviendo que nos vayamos hacia abajo en estas inversiones extranjeras. Ok, muchas gracias.